Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, por acá Cris, queridos amigos, y por si lo has olvidado, soy Cris y este es nuestro nuevo video. Estamos pensando en el tema de que hablaré contigo, qué información puedo darte más, y el tema de hoy será sobre el canal Dohyun. Creo que porque para mí es realmente este tipo de indicador con que no están utilizando muy a menudo. Sí, pero déjame mostrarle cómo funciona, qué características tiene. Y sí, con este tipo de misión, esta combinación del canal de Dohyun y el sí, me ayudará mucho. Y sí, chicos, me hace mucha ilusión este tipo de combinación, este tipo de sesión, porque para mí también es bastante nuevo, es decir, y realmente quiero compartir con ustedes mis conocimientos. Así que sí, creo que el canal de Dohyun como indicador de tendencia es un buen comienzo. Fue apodado el padre del seguimiento de la tendencia. Posteriormente se han establecido varios métodos de negociación basados en los canales de Dohyun. Los operadores pueden crear el suyo propio porque el indicador es versátil y puede interpretarse de diversas maneras. Los reembolsos operadores totales utilizan una variación de la técnica Dohyun y sí, mientras estoy pensando, déjame cambiar mi caja de inversión, por supuesto, a $260, disculpen, y vamos a comprobar la situación con opción de compra. Pues sí, chicos, mi primer beneficio y estoy aquí con $500. No es bueno, me gusta mucho este comienzo, así que para mí fue un buen ejemplo de cómo puedo usar el canal de Dohyun y la combinación del RSI. Usted ve la línea RSI, están por encima del nivel de 70 y como usted ve, era bastante claro de cómo iba la tendencia y el canal de Dohyun me mostró esa señal muy clara y directa, una situación clara y directa. Así que pasemos a la siguiente par de divisas con un porcentaje de pago de 45, disculpen, me he equivocado, de 85. Me gusta mucho entonces en este comienzo del canal de Dohyun, y el canal traza una línea del precio máximo y mínimo de un activo durante el periodo de tiempo determinado, y generalmente las velas nos aperturan el máximo y el mínimo del cierre del marco temporal de la tendencia de la acción. Después de su nombre se forman las líneas, formarán el canal alrededor del precio actual cuando el indicador se amplíe a un gráfico. Y como puedes ver, así como los periodos de rango, una tercera línea se debe añadir entre las líneas superiores o inferiores si se desea. Las líneas de los canales superiores o inferiores se promedian para formar estas bandas medias. El indicador se puede utilizar en todos los marcos de tiempo, incluyendo gráficos de 1 minuto o 5 minutos, o tal vez un poco más. Pues sí, el tiempo de las velas, y sí, para mí hoy es 1 minuto de todas partes, y sí, y puedes utilizar para el comercio con opciones divisas y etcétera, y así como es dejarte toda la situación. Por supuesto, verás, la situación es bastante volátil. Me gusta mucho porque en este tipo de situaciones el canal Dohyun es realmente útil para el comerciante. Usted ve que las líneas del RSI tocan el nivel de 70, pero ahora mismo la situación de las últimas 6 velas es bastante plana. Pero ¿qué puedo decir? Mientras pienso, déjame cambiar por supuesto, mi caja de inversión a $500 y dejarme comprobar con la situación con los rojos. Vamos a ir. Así que sí, chicos, estoy aquí con $1000, me alegro mucho, ¿lo ves? Esta es la combinación de educadores que
que hoy me funcionan al 100%, pero verás, tengo esta señal en el canal de Dojian en la situación que es bastante plana. En la señal de RSI me estaban mostrando que va a tocar el nivel de 30. Era la última gota para mi decisión final. Pasemos a la siguiente par de divisas. No pierdo el tiempo. ¿Cómo funciona la estrategia de Dojian? Dado las tres bandas muestran el movimiento actual del mercado, los canales de Dojian funcionan. La banda superior representa los precios anteriores, la banda inferior representa el mínimo del precio anterior, a la banda central refleja el máximo y el mínimo actual después del precio de negociación. Por término medio, las operaciones utilizan los canales desde el canal de Dojian tras una señal del canal para abrir posiciones largas o cortas. En cualquier momento, si un activo cotiza en el centro del pago sin divisiones significativas, así las bandas superiores o inferiores, el mercado está experimentado y volátil mínima. Los operadores podrían utilizar esta información para abrir una posición larga y beneficiante del mercado, ganando en valor. Y dirige ahora una banda operando abría la posición corta de beneficiario, y eso es lo que estaba haciendo en las dos últimas operaciones. Y sí, esto es como la base del trabajo con el canal Dojian, así que estaba mirando a través de todo un tipo de gráfico y ahora mismo estoy haciendo un poco de acercamiento. Vamos a acercar aquí un poco el gráfico actual para ver la situación actual. Ya ves, también es bastante plana, pero en general el alcista movimiento, pues sí, ahora mismo la línea del RSI está por debajo del nivel de 30, ahora mismo va a tocar el nivel de 30, déjame pensar, y mientras pienso, déjame cambiar mi caja de inversión. Por supuesto, vamos a ir con $900 y vamos a comprobarlo con la opción de compra. Así estoy en el beneficio de nuevo, chicos, y ya estoy aquí con $1,000, $1,500. Me alegro mucho de esta combinación de indicadores, me está funcionando hoy de maravilla. Estaba bastante nerviosa al respecto, pero ahora mismo mi valor está aumentando y realmente me gusta. Usted ve que era una muy buena señal en canal de Dojian que la situación va a rebotar un poco, y la línea roja me daba buena señal para ello. Y sí, fue una situación bastante arriesgada, pero realmente quiero probarme a mí misma. Así que vamos a la siguiente par de divisas y veamos qué puedo hacer por acá para ganar un poco más de dinero, obviamente. Así que hay diferentes maneras de utilizar los canales de Dojian y en el comercio, disculpen, voy a demostrar dos maneras. Vamos a demostrar hoy día dos maneras. El primero del indicador de ruptura. Los canales de Dojian se utilizan para identificar la ruptura de un valor, lo que permite que los operadores realicen apuestas largas o cortas. Los operadores pueden tomar una posición larga y registrar beneficios si el valor cotiza por encima de sus canales, y tomar posición corta si cotiza por debajo de sus canales. No se trata de las acciones, como ves, si tocas este botón, son por divisas y etcétera. Sí, diferentes elementos, así como puedes trabajar con ellos. Por el principiante no es lo mismo. Para la situación es bastante plana justo aquí, porque ya ves, los canales Dojian es bastante... Ahora, como pueden ver por acá, los canales son bastante estrechos. Y sí, ahora mismo la situación está cambiando, como ves, porque el corredor del canal Dojian se ha ensanchado un poco. Así que mientras pienso, déjame cambiar mi caja de inversión. Esta vez creo que me iré con un poco más. Estoy pensando en o 1.300 o 1.700 dólares. Creo que sí, que vamos a arriesgarnos un poco más con 1.700 dólares, y esta vez vamos a ir con los rojos.
Pues sí, chicos, estupendo, estamos en un beneficio. Era bastante arriesgado porque verás, mientras el comercio avanza, las líneas sí subían y yo perdía casi siempre. Pero como ves, lo conseguí porque tengo mis conocimientos de comercio y también un poco de suerte. Me alegro mucho de esta situación y me alegro mucho de tener ya $3,000 en el balance, como pueden ver. Así que chicos, déjame ir al último par de divisas. No te dije acerca de la segunda forma de utilizar el canal de Dogecoin. Es comerciar con el medio. La media de las bandas inferiores y superiores se utiliza para calcular la banda central. Esta banda se utiliza frecuentemente como señal de ruptura en los canales Dogecoin. Habrá una opción larga cuando el precio caiga por debajo de la banda media. Habrá una opción corta. Pero es bastante fácil tener todo el tiempo y en este momento realmente no veo este tipo de oportunidad para mostrar en la vida real cómo funciona. Pero realmente espero que en los próximos videos podremos tratar este tema y mostrarlo en tiempo real, un ejemplo. En este momento vi todo mi tiempo en mi tipo de gráfico y quiero ver nuestra situación actual. Por supuesto, se ve que el corredor de canal de Dogecoin se está estrechando de nuevo porque se ve es bastante plana la situación. Justo aquí en nuestros ojos la línea del canal sí va a tocar el nivel de 30, pero es realmente incierto porque ves que tiembla un poco. Y sí, déjame esperar 10 segundos y mientras espero déjame cambiar mi caja de inversión. Creo que iremos con $3,000. Sí, es bastante arriesgado, pero vamos a hacer este tipo de inversión ahora. Déjame pensar un poco más y tomar un descanso en el par número 1. Tal vez en este par habrá más oportunidad de hacer una buena inversión y excelente ganancia para no perder nuestro dinero de hoy día, porque tengo mucho en este momento. También bastante estrechamiento. Esta situación es un poco estrecha. Aquí en nuestros ojos no me gusta mucho porque realmente necesito un corredor un poco más amplio corredor del canal de Dogecoin. Pasemos al siguiente par de divisas y el siguiente también. En el cuarto lo miraré también. Bueno, déjame tomar una decisión en este par, así que vamos a la opción de compra, como de costumbre ahora mismo. Pues sí, chicos, me ha gustado mucho la situación de hoy día. Tenía un poco de miedo de hablar sobre estas estrategias, pero todo salió de maravilla y a la perfección. Espero vuestros comentarios, como de costumbre, que os guste este video. Me alegra mucho de verlos este día hoy. Y como siempre te estaremos esperando en nuestro canal de Telegram, donde diariamente puedes encontrar estrategias tanto para principiantes como para personas ya un poco más avanzadas, donde en el canal siempre vemos ese tipo de estrategia. Y te espero como de costumbre en el siguiente video. Adiós.